está clarísimo, más allá de las piruetas que se hagan verbales, la pirotecnia, la argumentación falaz, que el M-19 en ese momento cometió un acto terrorista y que fueron terroristas los miembros de esa organización que tomaron el Palacio de Justicia. Pero ¿quién los financió? ¿Lo pagó Pablo Escobar o no? Absolutamente, absolutamente. Se trataron de generar dudas sobre eso, pero ya mirando todas las piezas instrumentales en Colombia y también otras que había, obviamente, por parte del gobierno de Estados Unidos que recién se hicieron públicas, se confirmaron. Eh, Existió un periodista muy valiente que fue tal vez de los primeros que lo denunció, pero es que una cosa es escribir un libro sobre el Palacio de Justicia 20 años después y otra cosa es escribirlo cuando Pablo Escobar estaba vivo. Este periodista, que creo que está vivo, fue un periodista de la escuela de don Guillermo Cano, que trabajó con él, que era un periodista del Espectador y como autor escribió un libro que se llamaba Los jinetes de la cocaína. Su nombre era Fabio Castillo. Él hizo una de las investigaciones más completas sobre la relación entre guerrilla y cárteles de la droga y la clase política colombiana de la época. Una investigación muy completa, pero ya desde esa época él denunció naturalmente que esto había sido financiado por Pablo Escobar. Pues imagínense hacer eso en la época en que el libro fue publicado en el 87. Creo que fue el único periodista que lo sobrevivió a Escobar. Eh, y después de eso, pues obviamente los hallazgos de la Comisión de la Verdad, eh, nosotros hicimos una triangulación más completa, obviamente con el lugarteniente de Pablo Escobar, con su declaración que también está ahí, tanto la que rindió oficialmente como la que rindió de manera virtual. Están ahí las entrevistas, donde él claramente cuenta cómo se hizo y por qué la plata no se encontró, etcétera, eh, que se llamaba alias Popeye. Pero igualmente en la triangulación criminal, pues porque estas cosas no se saben sino a través de las personas que reciben eso. Entonces no se puede esperar que sea una persona que esté, digamos, en el lado legal, porque esto obviamente fue un crimen. Es un concierto para delinquir y ese concierto para delinquir hay que triangularlo a través de los participantes del concierto. Y la otra, entonces aparece la otra fuente que es Carlos Castaño, quien cuenta y también confirma naturalmente ese concierto para delinquir en ese libro que escribió muy bien Aranguren, que se llamaba Mi Confesión. Y fíjese que estamos hablando ya de gente de Pablo Escobar con los paramilitares. Y también se triangula con Martín Lázaro, que era el líder guerrillero que no alcanzó a entrar al Palacio de Justicia, pero que rindió una declaración lo suficientemente clara que está ahí, ustedes la pueden leer, sobre esos dineros de Pablo Escobar, confirmando la recepción de esos dineros por parte del M-19, siendo que él lideraba uno de los grupos que iba a entrar. Y también, obviamente, hay relaciones de miembros de la guerrilla, del mismo M-19, que reconocen esa relación que hubo con Pablo Escobar. Y después, obviamente, aparece el mismo Pablo Escobar en una carta que hizo con huella digital y firma. Esa carta se la dirigió al director de la Policía Judicial de Colombia en 1990, el 1 de mayo. Y esa carta la publicó el periódico El Tiempo en primera plana. Ahí la pueden leer y se pueden dar una idea. Años después, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Charles Gillespie Jr., hizo una declaración ante los archivos diplomáticos del Departamento de Estado eh, confirmando la relación de Pablo Escobar en la toma del Palacio de Justicia, la información que ellos tenían, e incluso da unos detalles muy puntuales antes y después de la toma, y además se refiere a la ejecución de los magistrados dentro del Palacio de Justicia. Y como si fuera poco, pues el propio vicepresidente de los Estados Unidos, George Bush, eh, confirmó también esa relación entre narcotráfico y guerrilla. Eso fue publicado en el New York Times y en la prensa internacional. Todas esas declaraciones han sido traducidas, están disponibles en la página web y la gente puede darse una idea. Y finalmente, pues la Comisión de la Verdad, que fue establecida por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que dirigieron tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, con una línea diferente a las que acabo yo de señalar, llegó a la misma conclusión.
Entonces, las fuentes que confirman ese financiamiento son muchas. Y, y una muy simple, Gustavo, es que yo quiero que los colombianos entiendan la historia que les han tratado de vender por 40 años, a ver si tiene sentido. Mire, el noviembre de 1985, de acuerdo con los informes del Departamento Antidrogas de los Estados Unidos que están publicados ahí, Pablo Escobar controlaba el 75 al 85% de la cocaína que entraba a los Estados Unidos, el cartel de Medellín solamente, y el 65% de la droga que entraba a Europa. Yo no le puedo dar la cifra en billones de dólares, lo que eso representa, pero esos informes concluían de diferentes organismos de inteligencia internacional que Pablo Escobar en noviembre de 1985 era el criminal más rico de la tierra y que el cartel de Medellín era el sindicato criminal más poderoso del mundo. En ese momento. Perfecto. Segundo punto. ¿Qué ocurrió el 6 de noviembre? ¿Qué era inusual el 6 de noviembre? El 6 de noviembre solo había una sala en sesión. Era la sala constitucional. Perfecto. 4 miembros de la sala constitucional. Manuel Gaona Cruz, Carlos Medellín Forero, Ricardo Medina Moyano y Alfonso Patiño Rosselli. ¿Qué estaban haciendo los 4? Decidiendo la constitucionalidad, o mejor aún, la exequibilidad de la ley que aprobaba el Tratado de Extradición entre Colombia y los Estados Unidos. Una vez más, y esa ley 27 de 1980, de ese tratado que se firmó en el 79. Siendo Manuel Gaona Cruz, era el magistrado ponente. Estaba al uso de la palabra, confirmado por el secretario de la Sala Constitucional cuando empezaron las balas, tanto que algunas balas rozaron las sillas de donde ellos estaban sentados y tuvieron que suspender la sala y botarse al suelo. Entonces llegó la guerrilla exactamente en el momento en que estaban decidiendo la suerte del negocio más rico del mundo en ese momento y la suerte del criminal más poderoso en el mundo, porque Escobar era uno de los principales en la lista de extraditables. ¿Qué más? Si os diría alguien, ¿no? Sí, y además, ¿qué más? ¿Qué otro indicio le puedo dar? Pues que, a contrario a las narrativas que fue los militares, que no. No, Manuel Gaona Cruz no estaba amenazado por los militares. Manuel Gaona Cruz estaba amenazado por Pablo Escobar. Las cartas están publicadas ahí, las cartas son muy claras. Los mensajes que nos mandaban a nosotros, al suscrito lo grabó la gente de Escobar. A mí me grabaron de niño conversando con mis compañeros de colegio y le mandaban esos audios, a mi hermano también, y se los mandaban a mi papá a la corte y le decían, ¿le suenan familiares? Eso Escobar lo hacía todo el tiempo. Entonces, en las cartas le dice, Escobar le dice, usted es el cerebro de la extradición. ¿Qué otra carta dice? En la extradición usted es el más importante. Todo lo estoy diciendo con comillas. Esas cartas fueron publicadas en la Comisión de la Verdad. Yo le entregué los originales de esas cartas a la Comisión de la Verdad. Yo entregué esas pruebas directamente a ellos. ¿Y cuál es la última? Hemos notado que usted no acepta nuestra posición. Damos por enterado que usted acepta nuestra declaración de guerra. Entonces, ¿qué es una declaración de guerra a Escobar? Pues ahí también están los crímenes que cometió para no ser extraditado. Entonces Manuel Gaona Cruz estaba amenazado hasta los dientes. Era el magistrado más amenazado en Colombia por Pablo Escobar. Obviamente con los miembros de la Sala Constitucional, incluso los de la Sala Penal, porque después iba a llegar allá, pero más la Sala Constitucional, que era la que estaba decidiendo. Y Manuel Gaona Cruz, porque Manuel Gaona Cruz además fue el autor de la tesis intermedia. La tesis intermedia era una elaboración de derecho constitucional comparado de mi padre, en la que también llegaron a participar los otros miembros de la Sala Constitucional con sus, porque al final fueron todos unánime en esa posición y la llevaron a la Sala Plena y vencieron. Esa tesis decía que con base en el derecho internacional, que es la Convención de Viena, artículos 6 y 11, una vez se efectuaba el canje de notas diplomáticas entre el Departamento de Estado y la Cancillería colombiana, un requisito, el tratado entraba en vigencia. Y una vez el gobierno colombiano, a través del Congreso, aprobaba una ley y esa ley la firmaba el presidente, el tratado se desnacionalizaba. Era la palabra que mi padre usó en la sentencia número 19 de 21 de marzo de 1985 y luego en su salvamento de voto el 3 de junio de 1985, 2 días antes que el abogado de Escobar colocara la última demanda en la Secretaría de la Corte. Todo eso está ahí en la página web. Esa posición hizo que en las 4 veces que Escobar demandó eso, se declarara, y esa es la frase de mi padre, el tratado ley es
plenamente constitucional. Pueden ver la decisión de mi padre también en esa página web. Entonces, era el obstáculo de Pablo Escobar, tanto que en las cartas le decía, no aceptamos que salga a defender tesis distinta. Pues, ¿cuál era la tesis la tesis intermedia? A la que se declare, a la de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley y del tratado. Entonces, lo que le han dicho a los colombianos es esto, que el día que se decidía la suerte del criminal más poderoso de la tierra, no solo de Colombia, del sindicato y del negocio más rentable del mundo, en 1985, ese día, el mismo criminal que puso la demanda, que estaba decidiendo esa sala a esa hora, con el magistrado que había tumbado esa extradición varias veces, con los magistrados que se habían opuesto, después de todo lo que hizo Escobar, que nos tenía amenazados, nos hacía inteligencia, etcétera, el día que él sabía que él iba a tener ese negocio, ese día él no tuvo nada que ver, se puso a ver televisión. Estos fueron otros que entraron y los guerrilleros eran víctimas. Mire, esa historia solo se la creen los niños. Le puedo asegurar, y cualquier persona que viaje a Francia o a los Estados Unidos se dará cuenta que en la memoria constitucional y diplomática de esas naciones, el Palacio de Justicia fue tomado por el M-19 con el apoyo de Pablo Escobar. De eso no hay ninguna duda. Esto está en todas los archivos diplomáticos de estas naciones. Pero en Colombia, de nuevo, por la manipulación de la historia, pues sobre todo ahora que se está tratando de reescribir y hace que las personas olviden el nexo causal entre el M-19 y Pablo Escobar, pues es parte de esa historia, ¿no?